Muy bien, doctores, dentro de lo que es esquema de repaso de neurocirugía, hay dos temas importantes acá: traumatismo encefalocraniano e hipertensión endocraniana. Dentro de traumatismo encefalocraniano, doctores, vamos a ver lo que son fracturas y hematomas, ¿ok? Muy bien, nos ubicamos en la parte superior izquierda, por favor, y comenzamos acá. Muy bien, traumatismo encefalocraniano, ¿ok? Vamos a ver acá, doctores, lo que son fracturas. Vamos a poner con color negrito, ¿ok? Muy bien, vamos a ver acá la parte de fracturas. Fracturas importantes que me gustaría que recuerdes. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctor, por ejemplo, ¿cuál? Por ejemplo, esta de acá, la fractura lineal. ¿Correcto? Primer dato que debes acordarte de la fractura lineal, doctores, es que esta fractura lineal es la más frecuente de todas. ¿Por qué, doctora? Porque abarca el 80% de las fracturas a nivel del cráneo. Entonces, si te preguntan, datito, la fractura craneal más frecuente es la fractura, doctores, lineal, ¿correcto? Muy bien, pero si te preguntan, datito, ¿cuál es la fractura facial más frecuente? Ahí deberías marcar fractura nasal. Ten cuidado con eso, ¿ok? Muy bien. Doctor, ¿qué tenemos que recordar de la fractura lineal? ¿Cuándo lo encontraría? Muy bien, cuando tienes un paciente con un TEC, ¿ya? Lo mínimo que debes pedir es radiografía. Entonces, ante un TEC, lo mínimo a solicitar es una radiografía de cráneo, ¿ok? En la cual, pues, doctores, si sale positivo, ¿ya? Con lo que estamos viendo, fractura lineal, ¿ya? ¿Qué tenemos que hacer ahí? Muy bien, en ese caso, cuando tenemos ya positivo la fractura lineal, como estamos viendo acá, ¿ok? En ese caso se tiene que solicitar, se ganó, ahora sí, su tomografía, por más que sea un TEC leve, ¿ya? Recuerda, a los TEC leve le pedimos mínimo una radiografía, a los TEC leve, ¿ok? A los moderados y severos se ganaron su tomografía, por si acaso. Muy bien, si en este TEC leve, por ejemplo, le pediste una radiografía y salió fractura lineal, ¿ok? Se ganó su tomografía, ¿ya? Además, en la terapéutica, el tratamiento, si solo se tratara, le pediste la tomografía y no salió otra cosa más, y solo se trató de una fractura lineal, ¿cuál es el manejo, doctor? Bueno, el manejo es simplemente expectante, hay que observarlo, ¿ok? Observación, ¿ya? Y lo vas a tener ahí en tu unidad de emergencia, lo puedes observar, manejar. Le puedes dar analgésicos, sintomáticos si quieres, ¿correcto? Muy bien, pero acá la clave es observación, ¿ok? Muy bien, esa es fractura lineal. La otra fractura que debes recordar, doctores, es la fractura por hundimiento. Fractura por hundimiento. Doctor, ¿cómo se define esta fractura por hundimiento? Muy fácil. Digamos que acá hay un pedazo de cráneo, acá hay otro pedazo de cráneo. Y acá se ha fracturado. Este pedazo fracturado, mira hasta dónde ha ido. ¿Ok? Mira, recuerda que esta es tabla externa y esta es tabla interna. ¿No es así? Muy bien, y acá puntos suspensivos, ¿ya? Muy bien, cuando tú veas que el pedazo fracturado pasa la tabla externa del pedazo fracturado, pasa los límites de la tabla interna, ahí, doctores, se llama fractura por hundimiento. Y como esta está entrando, va a tocar la corteza. Te puede llevar ¿a qué? A la clínica de convulsiones, ¿correcto? Convulsiones. Frente a esto, doctores, se tiene que solicitar, también ya se ganó su tomografía, ¿correcto? Se ganó su tomografía. Obviamente, cuando te hablo de tomografías acá, es sin contraste. Acá es sin contraste, ¿correcto? Doctor, ¿y cuál es el tratamiento? Bueno, generalmente es manejo quirúrgico. Generalmente manejo quirúrgico, ¿ok? Muy bien. Vamos a la otra fractura, por ejemplo, la fractura diastática. Fractura diastática. Esta fractura diastática, doctores, es típico ¿de quién? De los lactantes, no te olvides. Doctor, ¿y en qué consiste? Ah, consiste en la separación, correcto, de los huesos craneales. ¿A nivel de dónde? A nivel de las suturas craneales. O sea, se separan los huesos a nivel de las suturas craneales. O cuando el trazo de fractura llega a las suturas craneales y se separa. Eso es una fractura diastática, típico de los lactantes. ¿Ok? Muy bien. Otro, doctor, es la fractura compuesta. Fractura compuesta.
La fractura compuesta te la puedo definir de la siguiente manera. Es aquella fractura en la cual va a hacer que se comunique el espacio interno con el ambiente. Entonces comunica el interior de tu cráneo con el exterior. ¿Correcto? Son fracturas, doctores, que están acompañadas, por ejemplo, de lesión en la piel, como estás viendo acá en la imagen, o de repente una fractura que llega a los senos paranasales o al mastoides o al oído medio, ¿correcto? Al estar en comunicación esta fractura con el seno paranasal, con el oído medio o con el mastoides, estos seno paranasal, oído medio y mastoides, tú sabes que al final normalmente están comunicados con la vía aérea superior y este vía aérea superior con el ambiente. Ah, fractura compuesta entonces, ¿correcto? Esa es una fractura compuesta, ¿ok? Muy bien, traumatismo encéfalo-craneano. Regresamos, vamos a ver ahora, doctores, para acá. Muy bien, vamos a ver otro tipo de fracturas, ¿ok? Muy bien, ahí está. Vamos a ver ahora, doctores, ¿ok? Otro tipo de fracturas, como por ejemplo las fracturas de base de cráneo, ¿ya? Vamos a poner por acá, fractura de base de cráneo. En esta fractura de base de cráneo vamos a tener tres tipos, ¿correcto? Tres tipos, ¿ya? Puede ser anterior, medio o posterior. Ahora, doctor, ¿cómo lo voy a sospechar? Dependiendo de la clínica. Entonces, en la clínica tienes que ver lo siguiente, ¿ok? Vas a ver lo siguiente. Vas a hacer búsqueda de equimosis, ¿correcto? Y de escape de líquido cefalorraquídeo o sangre, ¿ok? Busca de equimosis o de escape de líquido cefalorraquídeo o sangre. Dependiendo dónde esté, vamos a ponerlo más abajo, ¿ya? Ahí está. La equimosis, ¿correcto? Ahora escape de líquido cefalorraquídeo y sangre. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver. Si te dicen a ti equimosis, como estás viendo acá en la imagen, periorbitaria, es decir, a eso se le llama el signo del mapache. Signo del mapache. ¿Correcto? Es una equimosis periorbitaria, generalmente bilateral, con las escleras blancas. ¿Ok? Muy bien. Y escape de líquido cefalorraquídeo y sangre a través de nariz. ¿Correcto? A través de nariz. Doctor, en ese caso, ¿en qué voy a pensar? En ese caso vas a pensar en una fractura de base de cráneo anterior. ¿Correcto? Muy bien. Si a mí me dicen, por el contrario, una equimosis a nivel retroauricular, eso se llama el signo de Battle. ¿Ok? Muy bien. El signo de Battle. O también llamado signo de batalla. ¿Ok? Muy bien. Que es equimosis detrás de la oreja, ¿correcto? O detrás del pabellón auricular. Y el escape de líquido cefalorraquídeo y sangre es a través de justamente el CAE o el oído. En ese caso, ¿en qué pensaré? En fractura de base de cráneo media. ¿Ok? Muy bien. Y la otra sería una equimosis a este nivel, es decir, a nivel del velo del paladar. ¿Correcto? Ahí podrías pensar en fractura de base de cráneo posterior. Bueno, sea el caso anterior, media o posterior, doctores, igual ante una sospecha de fractura de base de cráneo, se ganó su tomografía. Como te dije, sin contraste. ¿Correcto? Sin contraste. ¿Ya? Muy bien, pasaremos a otro tipo de fractura. Fractura del peñasco, ¿ok? Que es una parte del hueso temporal, como tú sabes. Vamos a ver acá, fractura del peñasco. Esta fractura del peñasco puede haber dos tipos, dependiendo del trazo. Un trazo, doctores, que va a través del CAE y otro trazo que lesiona o es más interno y llega al oído interno. Doctor, ¿cómo es ese trazo? Lo voy a poner acá, miren. ¿Ok? Lo voy a poner con un marcador. Miren, este es el trazo, ¿ya? Para fines académicos. Trazo viene por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, hasta acá. Date cuenta cómo está el trazo. Este es para fines académicos. Y el otro trazo es este de acá. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Doctores, este de acá, ¿ok? Este primer trazo que de hecho es de la fractura de peñasco longitudinal. Longitudinal. Y el otro, este de acá, viene a ser de la transversal. ¿Correcto? Primer dato, doctores.
¿Cuál es el más frecuente? La longitudinal es más frecuente. ¿Por qué? Porque abarca el 80% de los casos. En cambio, la transversal, 20% de los casos. ¿Correcto? Muy bien. Otra diferencia, doctor, fácil. Mira que está lesionando el trazo de fractura de la longitudinal. Doctor, está afectando oído externo, o sea, él cae. Y hasta el tímpano, doctor, lo está cortando. Correcto. Está lesionando tanto el oído externo y el oído medio. Por lo tanto, tú sabes esto por otorrino. Si se lesiona el oído medio y el oído externo, alguna lesión ahí, y haría hipoacusia, ¿qué tipo de hipoacusia te haría? Hipoacusia de transmisión, no te olvides. Hipoacusia de transmisión. En cambio, la fractura transversal, mira qué está afectando. Mira mi esquema práctico. Doctor, ¿está afectando el oído interno? Ok. Cuando se lesiona el oído interno y generaría hipoacusia, ¿qué tipo de hipoacusia te daría? Doctor, me daría una hipoacusia de percepción, también llamada neurosensorial. E incluso puede llegar hasta una cofosis. Doctor, ¿qué es la cofosis? La cofosis se define como la sordera absoluta. ¿Correcto? Muy bien. Eso es para la longitudinal y transversal, ¿correcto? Con respecto a la hipoacusia. Otra cosa, doctor, que debes recordarte es que la parálisis facial se asocia. Los dos pueden hacer parálisis facial. Lógica, doctor. ¿La parálisis facial en quién es más frecuente? Es más frecuente en la transversal. En más o menos un 20% de los casos acá y acá un 50% de los casos. ¿Por qué? Porque acuérdate que el séptimo par está más cerca del oído interno que del oído medio y externo. ¿Ya? Muy bien. Otra diferencia, doctor, otra comparación entre los dos es pues cómo está el tímpano. Mira el trazo de fractura, doctor, acá la longitudinal lo está cortando, lo está desgarrando. Claro, yo hago otoscopía y voy a ver desgarro de tímpano. Desgarro de tímpano. En cambio, en la transversal, lo que hay es lo siguiente. Como se lesiona acá en la parte más interna, pasa sangre al oído medio y se llena de sangre el oído medio. Cuando yo veo el tímpano por otoscopía, lo voy a ver violáceo. ¿Eso cómo se llama, doctor? Se llama hemotímpano. Esto se llama hemotímpano. ¿Correcto? Muy bien. ¿Otra diferencia, doctor? Sí, el escape de líquido cefalorraquídeo, y sangre. Acá va a ser a través de oído. En cambio, acá el escape de líquido cefalorraquídeo y sangre va a ser a través de la nariz. ¿Correcto? Diferencias entre fractura longitudinal y transversal. ¿Ok? Fractura del peñasco, que es una parte del temporal, como te dije. Regresamos. Muy bien. Ahora vamos a ver, doctores, hematomas. ¿Correcto? Hematomas. ¿Ya? Hematomas. Y hay tres hematomas importantes que no debes olvidarte. El hematoma epidural, el subdural agudo y el subdural subagudo crónico. ¿Correcto? Muy bien. Mi sugerencia para fines de examen, doctor, sobre estos tres hematomas. ¿Ya? Cuando te cuenten a ti, tú ves una pregunta de neurocirugía y sabes que es una pregunta de hematomas, ok. Si el cuadro clínico que te presenta es un cuadro agudo, ahorita si hay un trauma evidente, se cayó del segundo piso, ¿no? Se intentó suicidar, no lo sé, tuvo un traumatismo automovilístico, no lo sé, un golpe, un trauma directo en la cabeza, algo que se ha dado ahorita. Ahí tienes que pensar en hematoma epidural y hematoma subdural agudo. Pero si a ti te cuentan, doctor, lo contrario, es un trauma de repente que pasó hace semanas, en un paciente anciano, con anticoagulantes, con warfarina, de repente usando el paciente, ahí yo pensaré en un cuadro subagudo crónico, o en un hematoma subdural agudo crónico, mejor dicho. ¿Ok? Muy bien, piénsalo así, por favor. Comencemos con el epidural, doctor. Primero, el epidural, ¿ya? ¿Dónde se ubica el sangrado? Como su nombre lo dice, epidural, es decir, encima de la dura madre, vamos a poner rojito, ¿correcto? Encima de la dura madre, pero debajo, doctores, del hueso. ¿Correcto? Encima de la dura madre y debajo, o mejor dicho, claro, debajo del hueso y encima de la dura madre. Doctor, ¿y este, no? ¿Qué está sangrado acá? ¿Por qué crees que he puesto rojito? Porque es un sangrado arterial. ¿De qué arteria?
de la arteria meningia media. ¿Correcto? Muy bien, doctor. ¿Cuáles son sus ubicaciones más frecuentes? A nivel temporal, el primer lugar, segundo puesto a nivel frontal y por ahí un tercer puesto a nivel de fosa posterior. ¿Correcto? Primer puesto temporal, segundo frontal y tercero fosa posterior. ¿Ok? Muy bien, doctor. En la clínica, ¿ya? En la evolución clínica, ¿cómo te van a contar? Este puntito vamos a comparar acá. La clínica del paciente, ¿ya? Con lo que es el tiempo. Este puntito marca lo que es el TEC evidente, el trauma evidente que se dio. ¿Ok? Muy bien. Después del trauma evidente hay clínica aguda, ¿ya? Pérdida transitoria del sensorio, etc. Y luego entra un periodo de lucidez en la cual no hay clínica. El paciente se despierta como si nada y se quiere ir a su casa. Y al cabo de algunas horas, generalmente 8 a 12 horas, ¿correcto? Vuelve nuevamente el paciente con mayor clínica. ¿Correcto? Con mayor clínica. A este periodo de lucidez, ¿cómo le llaman? El espacio lúcido de Petit. Datito, doctores. Espacio lúcido de Petit. Doctor, ¿y esta de acá? ¿Qué va a tener el paciente? Bueno, va a desarrollar signos de hipertensión endocraniana, va a tener trastorno del sensorio e incluso hasta herniaciones. ¿Correcto? Datito, por cierto, la herniación más frecuente acá, ¿cuál es? La herniación uncal, la más frecuente. Y es la que más frecuente también se presenta en hematomas epidurales. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ante esta sospecha, ¿qué hay que solicitar? Antes de esto, este sangradito que se va a desarrollar, datito, se ubica en el espacio de Gerald-Marshall. Espacio de Gerald-Marshall. ¿Ok? Datito. Muy bien. Doctor, ¿qué debo solicitar? Obviamente vas a solicitar una tomografía sin contraste. ¿Y qué voy a ver? Voy a ver una hiperdensidad. Recuerda que en tomografía se habla de densidades y cuando es blanco se dice hiperdenso, ¿ya? En forma, doctores, biconvexa o en lente biconvexo también le llaman. En lente biconvexo. Biconvexo. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien, como estás viendo a este nivel, mira. Es más, ¿qué otros signos va a aparecer? Mira, puede haber un edema perilesional o perihemorrágico, ¿no? Colapso de los ventrículos, colapso del ventrículo lateral y, doctor, también desplazamiento de la línea media. ¿Correcto? Muy bien, por el efecto de masa. Tratamiento, el manejo, doctor, craniotomía. Puede ser manejo quirúrgico o no quirúrgico, El manejo quirúrgico generalmente es lo que te pregunta, que es craniotomía más drenaje más ligadura arterial. Y el no quirúrgico, doctores, bueno, observación, manejo expectante, pero con tomografía seriada. Obviamente hay criterios para esto, ¿ya? Muy bien. Pasemos al otro, al hematoma subdural agudo, ¿correcto? A ver, a este subdural agudo. Primero, doctor, ¿por qué se dice agudo? Agudo, si quieres hablar en temporalidad, es porque tiene una duración menor de 3 días. Subagudo, porque dura entre 3 días y 3 semanas. Y crónico, pasa de las 3 semanas. Correcto. Muy bien. Comencemos con subdural agudo. ¿Dónde se ubica el sangrado? Como su nombre lo dice, subdural, debajo de la dura madre y encima del aracnoides. Doctor, ¿qué tipo de sangrado es? Es un sangrado venoso. Doctor, ¿de qué vena? De vena cortical. Vena cortical. Por eso he puesto el vasito azul ahí. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿dónde se ubica? A ubicaciones frontotemporal. Frontotemporal. Doctor, ¿y cómo es la clínica? Ya, en la clínica, mira, igualito, para fines prácticos de examen, así quiero que lo veas. Mira, tiempo, y acá el TEC evidente. Hemos dicho que para el epidural y el subdural agudo hay un TEC evidente, un trauma evidente, ¿correcto? Muy bien. Una vez que se dé el trauma, miren cómo aparece la clínica progresiva. Progresiva en incremento, increciendo. Doctor, ¿pero con qué? Un trastorno del sensorio, hipertensión intracraniana e incluso también te lleva a herniaciones. ¿Qué herniación es la más frecuente? Herniación uncal, la más frecuente también. ¿Correcto?
Muy bien. Doctor, ante esta sospecha que tengo que pedir, se solicita una tomografía sin contraste, en la cual, ¿qué voy a ver? Doctor, es un cuadro de sangrado agudo, ahorita se está dando, la sangre se va a ver blanca entonces. Eso se llama hiperdensidad. ¿Ok? ¿En qué forma? En este caso, semilunar, o también llamado, doctores, en os, ¿no? O si quieres, con convexidad externa y concavidad interna, también le puedes decir así. O sea, esta imagen. ¿Correcto? También va a haber edema, colapso de ventrículos o de ventrículo lateral y desplazamiento de la línea media. ¿Ya? Muy bien. Tratamiento, en este caso, también hay quirúrgico y hay no quirúrgico. ¿Ya? Generalmente te van a preguntar seguro el quirúrgico, que es craneotomía más drenaje. Doctor, ¿y la ligadura? No, pues. ¿Por qué en la epidural hago ligadura? Porque ahí es arteria. En cambio acá, como es venoso, se colapsa. ¿Ok? Muy bien. Igual acá, manejo expectante con tomografías o seriadas, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Pasemos al otro, al subdural subagudo crónico. En este caso también, como es subdural, se ubica entre la dura madre por arriba y abajo el aracnoides, ¿correcto? El sangrado también es un sangrado venoso, ¿ok? Por venas corticales. Correcto. Doctor, su ubicación también frontotemporal. Frontotemporal, ¿ya? La clínica, doctor, vamos a ver acá en la evolución. Acá, doctores, como vamos a poner un interrogante, es un trauma inadvertido, mejor dicho, un trauma que ni cuenta se dio, un trauma que pasó hace tiempo, ni importancia le dio, ¿correcto? Se golpeó la cabecita del abuelito, nada más, y pasó un tiempo determinado, ¿ok? Desde que se dio el trauma comienza a aparecer la clínica. Doctor, también progresiva, increciendo, sí, progresiva, en incremento, pero lento, muy lento. Por eso es que es un cuadro subagudo crónico, es más lento, ¿ok? De base, por favor, ¿esto en quién lo voy a pensar? Como un antecedente te van a decir que es anciano, que toma anticoagulantes, tipo warfarina, por ejemplo, o heparina, o aspirina también, que son antiplaquetarios, ¿no? Y también si es alcohólico, ¿ya? En esos pacientes se presentan. Doctor, ya, pero ¿qué va a tener este paciente? Lo que va a tener es confusión, ¿no? Trastorno de la personalidad, convulsiones también, al igual que las otras, también van a tener convulsiones, ¿ok? Muy bien, correcto, muy bien. Ahora, doctor, ¿qué le pido? Igual, tomografía sin contraste. ¿Qué voy a ver acá? Acá ya no vas a ver hiperdenso porque no es un cuadro agudo. Ahorita no acaba de sangrar, ya pasó semanas. Entonces, doctor, lo que tengo que hacer acá, o mejor dicho, ¿qué vería acá? Vería el sangrado con un color similar a la del parénquima cerebral o negrito. Eso se llama, cuando es igual al parénquima cerebral, se le llama isodenso. Y cuando es negrito, se le llama hipodenso. ¿Y de qué forma? Igual semilunar. ¿Correcto? Como estamos viendo a este nivel. Mira pues, este sangradito acá. ¿Correcto? Muy bien. Listo. Doctor, el tratamiento también pues quirúrgico o no quirúrgico. ¿Correcto? Si es quirúrgico, acá se puede hacer trepanación, ¿ok? Más drenaje, ¿ok? O drenaje por trepanación craneana, ¿no? Igual acá, observación y TEP seriados, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Para esto hay criterios, obviamente, ¿ya? Eso sería para traumatismo, o mejor dicho, para hematomas, ¿ok? Muy bien. Datito pregunta, doctor, ¿cuál tiene peor pronóstico, el epidural o el subdural? Datito, el subdural tiene peor pronóstico, doctores, o sea, mayor mortalidad, mayor morbilidad. No te olvides eso, ¿ok? Regresamos. Muy bien, veamos ahora hipertensión endocraniana. Nos ubicamos en la parte izquierda, ahí está, lo agrandamos. Doctor, ¿qué tenemos que recordar acá? Bueno, recuerden que la presión intracraniana, ¿ya? Normal, ¿cuánto es? El valor normal, doctores, es de 5 a 15 milímetros de mercurio. Por lo tanto, para hablar de hipertensión intracraniana, ¿ya? Es porque es más de 15 milímetros de mercurio.
O si quieres, también en centímetros de agua. Más de 20 centímetros de agua. ¿Correcto? ¿Ok? Ese es para hablar de la PIC o de hipertensión intracraneana. Muy bien. Recuerda que esta presión intracraneana va a depender de ¿qué? Esta presión depende de un continente y un contenido. Este contenido, doctor, ¿qué es? Muy bien, acá lo tenemos. El contenido es volumen de parénquima cerebral, volumen de líquido cefalorraquídeo y volumen sanguíneo. Correcto. Acá lo tenemos, miren. Este es el volumen de líquido cefalorraquídeo, correcto. Este es el volumen de parénquima cerebral. Este es el volumen de sangre arterial y este es el volumen de sangre venosa. Entonces, volumen de líquido cefalorraquídeo, volumen de parénquima cerebral y volumen de volumen sanguíneo. ¿Correcto? Muy bien. Esos van a determinar, junto con el continente, que es el cráneo, ¿no?, la presión intracraneana, que es de 5 a 15 lo normal. ¿Ok? Y hay una fórmula para jugar entre ellos. La fórmula, doctores, ¿ok?, que es la siguiente. El volumen intracraneano va a depender del volumen sanguíneo cerebral más el volumen del parénquima cerebral más el volumen de líquido cefalorraquídeo. ¿Ok? Cuando alguno de ellos aumenta, alguno de los otros tiene que bajar. Por ejemplo, baja el del líquido cefalorraquídeo o baja el del sanguíneo cerebral. Pero a veces, ¿ok?, esta es la fórmula de Monro y Kelly, por si acaso. Fórmula de Monro y Kelly. A veces, doctores, puede aumentar tanto un volumen, ¿ya?, que ya se aprecia como un volumen externo, más un volumen X, que sería este de acá, que no puede ser compensado por la salida de sangre venosa o por la salida de líquido cefalorraquídeo. Cuando pasa eso, doctores, aparece la hipertensión intracraneana. Ahora esto se llama hipertensión intracraneana. ¿Correcto? ¿Ok? Muy bien. Entonces, por la teoría de Monro y Kelly, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se define la hipertensión intracraneana? Se define, doctores, como la pérdida de los mecanismos compensatorios para mantener una presión intracraneana normal. Si esto persiste, doctores, y comienza a hacer daño en el parénquima, daño neurológico que se expresa con clínica, a eso llamémosle síndrome de hipertensión intracraneana. ¿Correcto? Muy bien, listo, vamos. Ahora vamos a ver la clínica, esa clínica que te mencionaba. En la clínica, doctores, de hipertensión endocraniana, quiero que recuerdes dos triadas. Una triada que yo le digo triada inicial, porque aparece primero, o también le puedo decir triada clásica, ¿correcto? Y la otra triada le vamos a llamar triada tardía, ¿ok? O también la llamada triada de Cushing. Doctor, la triada clásica o triada inicial tiene una secuencia, hay una secuencia acá. Lo primero es que aparece la cefalea. Es una cefalea holocraniana o también llamado pancraniana que aumenta con las maniobras de Valsalva o con los cambios de posición. ¿Correcto? 2. Luego de la cefalea, ¿ya?, aparecen los vómitos, que son vómitos explosivos o en proyectil, matutinos también le puede decir. Y luego, tercero, el último en aparecer es el famoso papiledema, que es un papiledema bilateral, ¿correcto? ¿Ok? Esto se da, doctores, por compresión del nervio óptico. ¿Estamos de acuerdo? Este es por compresión del nervio óptico. Este es por estimulación del centro del vómito y este por irritación del quinto par. No te olvides, irritación del quinto par, la cefalea. ¿Ya? Por otro lado tenemos esta, la triada tardía o triada de Cushing. ¿Ya? Esta, doctores, se caracteriza por 1, acá sí no hay una secuencia, ¿ya? 1, bradicardia. 2, hipertensión arterial. Y 3, trastorno en el ritmo ventilatorio. Clásicamente, esto es la respiración de Cheyne-Stokes. La respiración de Cheyne-Stokes, clásicamente. ¿Ya? Muy bien. Esa es la triada de Cushing o triada tardía. Recuerda, triada de Cushing, datito, es un previo. ¿Para qué? Para el paro cardiorrespiratorio. ¿Ok? Para el paro cardiorrespiratorio. Muy bien.
Ahora, dentro de la evolución también de un hematoma, por ejemplo, o un traumatismo encefalocraniano, etcétera, puede haber herniaciones, ¿ya? Vamos a ver acá, herniaciones. Tienes que recordar eso. Doctor, vamos a ver 3 herniaciones. Esta de acá, que es la herniación sulfaxina, ¿correcto? Esta de acá, que viene a ser la herniación uncal, que dicho sea de paso, es la más frecuente como te dije, y esta de acá, que es la herniación, ¿ok?, amigdalar. ¿Qué tienes que recordar en cada una de ellas, doctor? Vamos a recordar lo siguiente. En la sulfaxina, ¿ya? Doctor, ¿qué se está herniando primero? Se está herniando, ¿no es así?, el gyrus singuli, herniación del gyrus singuli. Doctor, ¿qué se lesiona? Se lesiona el lóbulo frontal, ¿correcto? Y también se lesiona la arteria cerebral anterior. Como se lesiona la arteria cerebral anterior, doctores, se va a afectar la irrigación de la cara interna de los hemisferios cerebrales, ¿correcto? ¿Ok? Que justamente ahí está, ¿no?, la corteza motora de los miembros inferiores, ¿ok? Por lo tanto, doctores, ¿qué tipo de clínica tendrá? Paraparesia, y por la afectación del lóbulo frontal, trastorno de conducta. ¿Correcto? Trastorno de conducta. Con esa clínica va a venir el paciente entonces. ¿Ok? Muy bien. En la herniación uncal, que dicho sea de paso, es la más frecuente, doctor, ¿qué se está herniando acá? Es una herniación del uncus. Doctor, ¿qué se lesiona? Se lesiona el mesencéfalo. ¿Correcto? Y ahí nomás también se va a lesionar la arteria cerebral, en este caso posterior, ¿no? Por lesión del mesencéfalo, ahí nomás, doctores, está cursando el tercer par y la vía piramidal. Por esta afectación del tercer par hace midriasis ipsilateral, que es en el mismo lado donde se está desarrollando la compresión o el hematoma epidural, por cierto. Y el quinto par, doctores, el quinto par, ¿no?, te llevaría pues a una lesión, discúlpame, de la vía piramidal te llevaría a un síndrome de primera motoneurona, de clínica de primera motoneurona, es decir, espasticidad, hipertonía, hiperreflexia, Babinski positivo. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿y la amigdalar? Ok, acá lo que se está herniando es herniación de las amígdalas cerebrales o cerebelares, ¿correcto? Muy bien, acá lo que se lesiona es el bulbo. Doctor, y en el bulbo tenemos el centro respiratorio, el centro cardíaco, ¿no? Clínicamente, ¿qué va a hacer? Va a ser la tríada de Cushing, que es un previo para que luego haga paro cardiorrespiratorio. Y de este paro cardiorrespiratorio nadie lo saca, porque estás afectando el centro respiratorio, el centro cardíaco. Ya no sale este paciente y fallece ahí, ¿correcto? Muy bien, eso es lo que ocurre, doctores, en las herniaciones. No te olvides, la más frecuente es la uncal, muy típica de hematoma epidural, ¿ya? ¿Estamos de acuerdo? Ah, y no te olvides que esta afectación de acá es de vía piramidal, ¿no? Claro, de vía piramidal, ¿ok? Ahí tal, sí lo puse. Muy bien, listo, regresamos. Ahora veamos el tratamiento. Listo, tratamiento para hipertensión endocraniana. Bueno, primero medidas generales, ¿no? Datito, recuerda que tiene que estar la altura de la cabecera a 30 grados. La altura de la cabecera a 30 grados, ¿correcto? Muy bien, ¿qué más? Tengo que llevarlo o mantenerlo en normoventilación. En normoventilación. También al paciente debo tenerlo en sedoanalgesia. Sedoanalgesia. Tengo que manejar también o prevenir las convulsiones. Para eso le puedo dar fenitoína. Y también, doctor, si que tuviera convulsiones. Y también manejar la fiebre. Tengo que manejar la fiebre. Antipiréticos. ¿Correcto? Son medidas generales. Ahora, si a mí me preguntan, ¿cuál es el diurético
o el tratamiento de elección para hipertensión endocraniana, doctores, ¿ya? Por TEC es manitol. Manitol. De este manitol, ¿cuánto es la dosis? 1 gramo por kilo por bolo, y luego le dejo a 0.25 hasta 0.5 gramos por kilo cada 6 u 8 horas. ¿Correcto? Recuerda, por el manitol tienes que vigilar la diuresis. Vigila la diuresis, no lo vayas a deshidratar. También podría utilizar otros diuréticos, como por ejemplo solución hipertónica. Y si vas a usar solución hipertónica, vigila el sodio, vigila la natremia, porque lo puede llevar a una mielinolisis pontina. Tatito, ten cuidado. Y también podría agregar, doctores, a estos la furosemida, ¿no? Doctor, el corticoide, datito, corticoide para hipertensión endocraniana por TEC, contraindicado porque aumenta la mortalidad. De repente podría utilizar corticoide cuando la hipertensión endocraniana es por un edema, doctores, vasogénico, por ejemplo, peritumoral, por un tumor, ¿correcto? O por una infección. Ahí podría utilizar corticoide tipo dexametasona, pero por un TEC, no, contraindicado, ¿ya? Muy bien. ¿Qué otras cosas puedo hacer, doctor? Si con esto no va bien, ¿ya? Puedo hacer, por ejemplo, pentobarbital, puedo utilizar, barbitúricos. Barbitúricos. Estos barbitúricos tipo pentobarbital, doctores, por ejemplo, es para neuroprotección. También la hiperventilación terapéutica, ¿correcto? Al hacer hiperventilación terapéutica lo llevo a hipocapnia, y al llevarlo a hipocapnia hace una vasoconstricción cerebral. Y al hacer vasoconstricción cerebral, el flujo al cerebro disminuye, y eso hace que disminuya la PIC, ¿correcto? Muy bien, hiperventilación terapéutica. ¿Ok? Otro, doctor, por ejemplo, la imagen que tenemos acá, craniotomía descompresiva, ¿no? Descompresiva. Otra cosa que también puedes hacer, ¿ya? Muy bien, ese es manejo para hipertensión endocraniana. Revisamos. Dentro de la evaluación, doctores, de estos pacientes, ¿ya? Yo puedo aplicar la escala de Glasgow. Recuerda que la escala de Glasgow, muy importante, tiene 3 parámetros. La respuesta palpebral, la respuesta verbal, correcto, vamos así en este orden, y la respuesta motora. Correcto. La respuesta palpebral puedo darle puntaje de 1, 2, 3 o 4. El verbal va a puntaje 1, 2, 3, 4, 5. Y el motor, mejor dicho, 1, 2, 3 hasta el 6. ¿Correcto? Doctor, ¿cuándo es puntaje 1? Fácil. Puntaje 1 es cuando es... acá está al revés, ¿no? Vamos a ponerlo al revés, ¿ya? Igual es de 1 a 4, pero al revés. ¿Ok? A ver, vamos a ir llenando mejor. Este es 4, 3, 2, 1. 4, en respuesta palpebral, espontánea. Solito abre abre los ojitos. 3 es que es al llamado. 2, al dolor. Y 1 es que no hay respuesta. Verbal, doctores, hasta ahí palpebral es fácil. Verbal, 5 puntos cuando está orientado. 4 puntos cuando está desorientado, o si no, confuso también te pueden decir. 3, doctor, cuando emite palabras inapropiadas. Inapropiadas. Eso incluye los insultos, por si acaso. 2, acá palabras incomprensibles. Sonidos incomprensibles, mejor dicho. Y 1, doctores, es que no hay respuesta. Respuesta motora, fácil. 6 puntos cuando obedece órdenes. ¿Ok? 5 puntos cuando localiza dolor. 4 puntos cuando hace una flexión normal, ¿correcto? O retira al dolor, o también para fines de examen flexión unilateral. ¿Estamos de acuerdo? Para fines de examen nada más, eso no lo vas a encontrar en los libros. 3 puntos cuando es una flexión anormal
o patológica, ¿ok? Y hace una flexión bilateral. También llamado esto postura de decorticación. 2 puntos cuando tiene la extensión patológica, o también llamada descerebración. Descerebración. 1 punto cuando no hay respuesta. Entonces yo calculo en cada uno de ellos y voy a tener mis resultados. ¿Cuáles serían los resultados, doctor? Muy bien, los resultados son los siguientes. Puedo tener leve, moderado o severo. Leve cuando tiene un puntaje, doctores, de 13 a 15. Moderado de 9 a 12. Y severo menor o igual a 8. Doctor, ¿qué hago en un leve? Lo mínimo es radiografía. Más menos tomografía sin contraste. Ya depende de ti. ¿Correcto? Pero si es, doctores, moderado o severo, se ganó su tomografía. ¿Correcto? Además, recuerda que acá, por ser severo, sí o sí le tienes que hacer intubación. Y es lo primero que tienes que hacer. Intubación para ventiloterapia. ¿Correcto? Muy bien. Eso es lo que debes recordar de la escala de Glasgow. ¿Ok? Muy bien. ¿Estamos? Listo. Hasta ahí entonces lo que es el esquema de repaso de traumatismo encefalocraniano e hipertensión endocraniana. ¿Ok? Muy bien.